Está con nosotros esta noche Ambrosio Taijín, de la comunidad Aguajún, y Miguel Ferré, profesor del PAD, de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, institución que junto con Tendiendo Puentes ha organizado esta semana el tercer foro sobre la Amazonía, propuesta de desarrollo para la Amazonía, con la participación de representantes del Estado y de las comunidades nativas y también de los empresarios, porque la idea es buscar atraer una inversión saludable a la selva para superar la desconfianza de las comunidades hacia la empresa y hacia el Estado, por supuesto. Ambrosio, Miguel, bienvenidos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo podrían describir el foro en el que han participado estos 2 días? Bien, buenas noches. Bueno, nosotros te conocíamos por pantalla y teníamos mucho aprecio de conocerlo, pero ya creo que estamos cruzando en el mundo como pueblos indígenas. Partiendo desde el foro, lo que nosotros estamos viendo es que estamos ganando una confianza, conociendo una aspiración nuevo, como que estamos abriendo nuevas páginas que los pueblos indígenas tanto anhelábamos como participar nosotros también hacia el otro mundo. Yo creo que eso es lo buenísimo que nos encontramos y bueno, yo siempre digo hay que identificarlo, de evitar de los comentarios quién es el Dios y el diablo. Entonces uno mismo ya sabe analizar y a veces por falta de información a veces uno está frustrado estando en la misma comunidad, pero yo creo que es muy fructífero que estamos encontrándonos. Y a través de la Universidad de Piura tenemos acá nuestro amigo que es Miguel, rector de la Universidad de Piura, tiene un programa que es el PAD y a través de eso se fundó lo que es el Tendiendo Puentes, de lo que se conocía de que había una ruptura de diálogo entre el Estado, los pueblos indígenas y los inversionistas. ¿Por qué? Porque, disculpa que te interrumpa, Ambrosio, ¿por qué crees tú que ese diálogo estaba roto? ¿Por qué razón los pueblos indígenas, la empresa privada y el Estado no podían comunicarse, confiar, creer? Bueno, en el sentido de lo que yo digo que existió una ruptura por tanto del Estado, el empresario y los pueblos indígenas, es por parte del Estado falta de estar presente, ausencia en los pueblos más alejados, como se podría decir. Solamente ellos tocan lo que es en campaña para que lleguen al poder, después patada y se olvidan, como que todos los políticos han hecho, se prometen. Pero eso podrían decir los pobladores de la sierra, de la costa y también de las ciudades, bueno, ¿no es cierto? Y de esto, en la Amazonía tenemos tantas riquísimas, las riquezas que tenemos, que yo siempre dije, como pueblo indígenas también somos un empresario de lo que tenemos materias primas nosotros, no lo que nosotros vivimos, pero seguimos pobres. Pero ¿quién iba a ser este presente al frente para que nosotros ya podamos tener un acceso como los restos del mundo? Pero desde entonces, por parte de los pueblos indígenas también no teníamos un acceso de mercado que debería promover el Estado peruano. Pero por falta de esa ruptura de diálogos, de confianzas, por falta de asistencias, de visitas a las comunidades, ha habido un poco que no existía comunicaciones, pero yo creo que estamos construyendo no solamente esperar al Estado y a otras entidades, sino que nosotros creo que podemos ya a través de, hay otras entidades que nos pueden canalizar, como Tendiendo Puentes, y yo creo que ya tenemos que ya acelerar esto y invitarle más bien al gobierno, algunos inversionistas que de repente, por ejemplo, yo siempre decía, yo puedo venir a las comunidades y diciendo de que apóyame porque yo soy un pobrecito que vivo en la comunidad que no conozco y por falta de confianza, porque no me conoce, no me va a atender. Pero debemos tener un aliado, que de lo que tenemos acá, el amigo Miguel Ferré, yo le trato así como amigo, un hermano más, porque se habla de confianza. Porque si no hay confianza, por más que queramos hacerlo, no lo vamos a hacer. Va a ser siempre un caos. Miguel, ¿cómo has creado esa confianza? ¿Cómo has ganado?
conozco tu trabajo intelectual y lo aprecio. Muchas personas, muchos intelectuales y gente muy bien formada en el Perú conoce y aprecia tu calidad y tu capacidad. Pero estábamos precisamente, como dice Ambrosio, después de lo de Bagua, después del baguazo, en una situación realmente tensa y triste entre las comunidades, el Estado peruano, la empresa privada, que por otro lado es el camino para que las comunidades salgan de la pobreza. ¿Qué has hecho, Miguel? Bueno, no he hecho nada especial, ¿no? O sea, lo que nos hemos planteado desde el baguazo era que primero teníamos que entender qué estaba pasando, porque el diagnóstico que había hecho el gobierno no nos convencía. Un diagnóstico un poco incluso penoso, por decirlo menos, ¿no? Cuando entonces intentamos entender mejor de qué estaba viendo fue cuando tuve la oportunidad de contratar a un muchacho que es Wambisa Guaruna, que tú lo conoces probablemente, Joar Velázquez. Es extraordinario, que es un chico extraordinario, y que desde entonces pues tengo la suerte también de trabajar con él. Llevamos 3 años y medio en este proceso, y el proceso es simplemente haber entendido qué estaba pasando. Para mí el tema de lo que estaba pasando era que había 2 mundos que no se conocían, que no se entendían, y que uno de alguna manera invadía al otro, sin conocerlo y sin entenderlo. Y que bueno, el otro mundo se defendía como podía, y en el camino pues pasaban situaciones como la que estaba contando Ambrosio, pues muy pobres, a la vez con muchas riquezas. Entonces esta gente, muy pobres, con muchas riquezas, pues también eran fácil presa pues de los informales, de la minería ilegal, de la tala ilegal y hasta del narcotráfico, porque precisamente tenían necesidades que tenían que atender, y era con dinero. El dinero es lo que es el movilizador universal. Claro. Entonces esto era un poco el tema. El hecho es que nuestra hipótesis, que además se ha comprobado felizmente, es que todos somos iguales, y que por tanto pues si uno se respeta, hay verdad en la de diálogo y hay afecto y cariño, pues no hay ningún problema. Y en este foro, que ha terminado este mediodía, esta tarde, que empezó ayer, han venido gente de todas las comunidades. Bueno, de todas no, porque hay 1500, pero digamos han estado de las regiones. Sí, de las regiones, de las 5 regiones. Amazonas, ha estado gente de Pascua, ha estado gente de Junín, gente de Ucayali, o sea, y de Cusco, o sea, toda la gente machigueñas de Camisea, o sea, han venido. Y fíjate, en la zona de donde es Ambrosio, que es Río Santiago, pues uno de los que ha venido, uno de los invitados, ha estado 5 días para llegar. 3 días desde su comunidad hasta Nieva, en chalupa. Y después de Nieva a Bagua, 7 horas, 8, de Bagua a Chiclayo otras 6 o 7 horas, y de Chiclayo a Lima, lo que fuera. Este ha sido el viaje. Con lo cual, cuando ha empezado el foro... Eso grafica la razón de la desconfianza. ¿No es cierto, Ambrosio? Todos somos iguales, dice Miguel, y yo creo que todos somos iguales cuando todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Qué oportunidades necesita el pueblo amazónico? Bueno, se podría hablar de las oportunidades de varias actividades que se pueden realizar dentro de nuestra Amazonía, específicamente de donde que vivimos en las comunidades. Oportunidades se trataría de repente en cuestión de comparticiones, dar oportunidades y ser partícipe en las actividades que se puede hacer. Y o sea, ustedes participar como socios. Como socios. Porque ustedes tienen que participar como socios. Como ser como dueños de las materias que vivimos. Claro. Está bien que el Estado dice que los pueblos indígenas es encimita, 1 metro de encima, y después es del Estado. Pero yo siempre digo, pero ¿cómo los de Lima, los que viven ahí, no, si el Estado dice, este es porque es del Estado, retírese, y se va a poner? Entonces, más o menos es la idea de que el Estado tampoco no podría ir encima, no, porque claro, como siempre se ha dicho, donde que comienza su derecho, donde termina su derecho, comienza mi derecho. Entonces se habla de los derechos, entonces somos iguales. Entonces
Para mí lo que yo siempre estaba diciendo es que el empresariado de repente quiere hacer la inversión en nuestras comunidades, Pero que se asocie con ustedes. que sea socio con nosotros y sea aliado de mutua confianza. Y que el Estado les cobre los impuestos que les tiene que cobrar a ambos. Exacto. Pero los socios son ustedes. Podríamos ser directos las comunidades. Y en esa inversión el Estado debería ser un árbitro y pues no podemos dejar a un lado, que es nuestro representante, y trabajar. No solamente ahí va a crecer los pueblos indígenas, sino el país. Entre los tres desarrollamos lo que es nuestro país, ¿no? ¿Dónde está el problema mayor en este momento? Donde se está pagando la ausencia del Estado, donde al no estar las reglas claras, al no existir confianza, la empresa privada en realidad no es empresa privada, sino es informalidad abusiva. ¿En qué espacio está ocurriendo eso? La madera, la explotación de la madera, en los campos y esta migración que depreda, en el oro, ¿en dónde? Bueno, la desconfianza, cuando se habla de la desconfianza, no es de hoy día, la desconfianza viene desde antes, ¿cómo se puede confiar nosotros o cómo podemos denominar para decir que hay una desconfianza de que siempre ha visto maderas, talas ilegales? En otros lugares de la región existen narcotráficos, pero el gobierno quizás no actúa, por ejemplo en el Oray. Minería informales, que nosotros hablamos de la no contaminación, pero siguen en nuestros territorios informales. Pero ¿de qué manera el gobierno va a actuar cuando se habla de que los beneficios sean directos, mientras que el informal sigue? Entonces, ¿hasta qué momento nosotros podemos esperar que actúe el gobierno? Entonces, por eso es que nosotros también como pueblos indígenas tratamos de verlo como el gobierno tiene que intervenir, pero conjuntamente con nosotros. Pero si ustedes son propietarios y el Estado peruano reconoce la propiedad, ustedes tendrían que encontrar una forma de defender su propiedad, ¿no es cierto? Entonces esos taladores abusivos, esos informales buscadores de oro, ¿no es cierto? Esos narcotraficantes se las tendrían que ver con ustedes, ¿o no?